La segunda parte de pares craneales tiene que quedar claro, ¿ya? La evaluación es un poco compleja, es un poco, de repente, un poco fastidiosa, pero tiene que quedar claro, ¿ya? Pero en par craneal, el olfatorio, ¿no? Olfatorio, ¿cómo evalúo? Narina por narina y percatarme siempre y cuando que no tenga una lesión a nivel, nasal, ¿ya? Y es valorable o es importante cuando la lesión es unilateral, cuando hay alteración en el comportamiento o tengo una situación, un golpe, un trauma, ¿no es cierto? Listo. Segundo par craneal, el óptico. ¿Cómo evalúo? Fondo de ojo. ¿Qué más? Visión cerca, lejos. Campimetría. ¿Qué más? Y el test de Snell, claro, está dentro de ello. Listo. ¿Qué más? El tercero y cuarto sexto. Oculomotores. ¿Cómo se evalúa? El paciente está de frente, ¿sí? Motilidad ocular, arriba a las 4 cuadrantes. Perfecto. Listo, y ven las diferentes categorías, ¿no? ¿Qué más? El quinto tiene que ver con... ¿Qué es? ¿A qué par canal es? ¿Doctor? ¿Quinto? ¿Qué par? Trigémino, ya se olvidó, ya pasaron horas de memoria de trabajo, no, ¿no es cierto? Ya ves, trigémino, hay que recordar, porque son preguntas, yo repito esto porque son preguntas que fallamos, de verdad fallamos porque en el hospital tengo un montón, pregunto y siempre todo el mundo falla. Trigémino, tres ramas, ¿ya? Y es netamente motor y sensitivo, mímica facial, ¿no? Ya falló, ¿ves? Mal. Es el quinto, tiene que ver con los músculos más de la masticación. Perfecto. ¿Cuántos? Tres músculos, macetero, temporal, pterigoideo, principalmente, ¿ya? Quinto tiene que ver con lo, no se olviden esto, siempre hablamos de quinto, nunca se habla de reflejo corneal. El reflejo corneal también es el quinto par craneal. Y el reflejo maceteriano, quinto 3, ¿ya? Vamos. El sexto, ya lo mencionamos, el séptimo, músculo de la mímica facial. Enfermedad categórica que te dice todo, cómo está la distribución del nervio y todo eso, parálisis de Bell. De todas maneras, diferencia entre periférico central, preservación del tercio superior. Perfecto, listo. ¿Qué más? El octavo, Rinne y Weber. Ya saben que el Weber es netamente, el Weber es positivo cuando no lateraliza. Perfecto. Y el Rinne compara la vía ósea con la vía aérea. Perfecto. Entonces, si lateraliza, Weber positivo, Rinne positivo. Weber positivo, sí, normal. Si tú no, si el Weber es negativo, tienes que especificar hacia qué lado está el lateral, así es, ¿ya? Entonces, si el paciente te dice, percibo, doctor, ahí percibe el estímulo, sí te dice, se queda ahí o lateraliza. Por lo general te dice, se queda ahí nomás siento. Es bien difícil que te dice, sí, escucho por los dos, es más difícil, pero es por lo general se queda ahí. Si el estímulo viaja o siente más en un oído que el otro, ese es el alterado. Y si tiene un Weber que lateraliza a la izquierda y tiene un Rinne positivo a ese lado, la lesión es de tipo conductiva. Y si tiene un paciente que tiene un Weber positivo, pero un Weber que lateraliza hacia el lado izquierdo y tiene un Rinne hacia el lado contralateral, percepción, ¿no? Es bien difícil, ya. Acuérdense solo uno, lo otro es descarte. Acuérdense uno, lo otro es descarte. Ya tiene que aprender también a dar un examen. Así es. ¿Ya? Entonces, los dos enfermos, obviamente ese es un conductivo. Un enfermo y un sano, ese es un percepción. ¿Ya? Listo. Perfecto. El 9 y el 10, con lo que es nauseoso y la lengua, perfecto. Y el parque netamente motor por excelencia, el hipogloso que tiene que ver con lo que es la motilidad de lengua. Perfecto. Listo. Después de la evaluación de pares craneales, que en verdad no lo hacemos tan largo en la evaluación cuando vemos al paciente, pero sí ya tiene que estar de manera muy dirigida el examen, pasamos, ¿qué sigue después? Evaluación de nivel de conciencia, bueno, la conciencia con su nivel y contenido, pares craneales, después ¿qué más sigue? Evaluación motora, olvídese de fuerza motora, evaluación motora, porque la evaluación motora tiene varios parámetros en verdad, tiene lo que es fuerza, ¿ya? Lo que es tonotrofismo y lo que es reflejos osteotendinosos. Esos 4 parámetros se evalúan en lo que es la evaluación motora. ¿Ya? Entonces, la evaluación motora, para saber esto tenemos que recordar algunas cosas importantes. Por ejemplo, acá tenemos el homúnculo de la corteza, el homúnculo motor, ¿sí? En su distribución en la corteza, y vemos que, mira, toda la corteza, ¿sí? Los axones, la vía cortical, hay una célula en la parte cortical
del cerebro, en este caso hay unas células, ¿han escuchado las células gigantes de Bell? Las células gigantes de Bell son las células o son las cabezas de la vía piramidal, por así decirlo. Ya los axones que salen de estas células, sí, se van a juntar, va a formar para conglomerarse en una estructura ya harta conocida por ustedes, que es subcortical, que se llama la cápsula interna. La cápsula interna se junta y se va a dirigir hacia abajo y va a todo el parámetro que ustedes ya conocen. Ya, pero básicamente lo que quiero ver ustedes, que la vía piramidal tiene dos componentes. ¿Cuáles serán? Córtico nuclear, muy bien. Entonces, en la vía piramidal se va a tener dos componentes, la vía córtico-espinal, y la vía córtico-nuclear, de la corteza a los núcleos. Fácil de enterarse. Y a la vía piramidal, de la corteza a la médula, y la vía córtico-nuclear, de la corteza a los núcleos. ¿De cuál? Los núcleos de los pares craneales, ¿ya? Entonces mira cómo se organiza el área 8 de Broman, por ejemplo, el área de la mirada conjugada, ¿sí? Va a juntarse, se va a conglomerar en la cápsula interna. La cápsula interna es básicamente el conglomerado de la vía piramidal, va a pasar por acá y cuando pasa por el mesencéfalo, protuberancia y bulbo, esta estructura va a distribuirse dependiendo de donde pase. Por ejemplo, pasa por la parte anterior de los pies del pedúnculo cerebral, del pedúnculo mesencefálico, para distribuirse y abrirse un poco a través de lo que es la protuberancia y dirigirse hacia abajo, lo que es el bulbo. Y si es la vía corticonuclear, la vía cortical va a hacer aferencia a través de lo que es los núcleos de los pares craneales. Acá tenemos, mira, la vía cortical, lo han distribuido en un dibujo, nada más. Tenemos ¿cuántas capas? 5 capas, ¿sí? La corteza mide más o menos entre 1.5 a 1 centímetro, es bien pequeña la corteza, en verdad, ¿ya? Pero tiene varias capas. De estas capas, la que me interesa es básicamente la vía piramidal, claro, ¿ya? Entonces, donde están las células gigantes de Bell, en donde va a iniciar la vía piramidal, en verdad las dos, ¿ya? Esto se va a distribuir y van a bajar por los tractos, formando los famosos tractos piramidales, ¿sí? Y a través cuando ya pasan a la médula, se entrecruzan, ¿dónde? En la oliva vulvar. En la oliva vulvar, haciéndose contralateral, ¿sí? El 80% al 90% del tracto pasa, se decruza, y solo un 10 al 15% se pasa directamente. No es completo, chicos, ¿ya? Por lo tanto, iba a formar el haz córtico espinal, ¿ya? Listo. Lo mismo. Acá tiene que ver esta vía, por lo tanto, pregunta de examen, cuando que es con respecto a la vía córtico o la vía piramidal, que tiene dos componentes, la vía córtico espinal y la vía córtico nuclear, ¿ya? Algo que tienen que saber también es de que la vía piramidal no tiene un componente netamente motor. Esa es no mentira, sino es algo que a veces cuando estudiamos no nos explican muy bien. Tiene diferentes componentes. Mira, ves la vía prerolándica y posrolándica. La 4 está por acá, la 6 secundaria está por acá y la 8 el área conjugada de la visión. En verdad, todo esta área, el área motora, primaria, secundaria y terciaria, se va a juntar en la vía piramidal y va a formar parte y va a ir a los núcleos y va a ir a la vía córtico-espinal. Pero como le dije, no es netamente el área 4, son varias, ¿sí? La área motora primaria, secundaria, hasta la terciaria y la vía del área conjugada de la visión. ¿Ya? Otro trazo que establece. Listo, hacia abajo vamos a ver algo muy preciso. Esta vía, ¿cómo se ve esta córtico espinal, no? Van a hacer sinapsis en las alfa-motoneuronas, al final de cuentas, para ejecutar algunos movimientos, dependiendo de dónde se encuentren. Eso ya es un poco más de teoría, quizá, ¿no? En el cordón anterior vemos las alfa-motoneuronas, ¿sí? Si es cordón anterior, ¿es motor o sensitivo? ¿No? Motor. Posterior, sensitivo. Perfecto, chicos. Es lo que tienen que saber, ¿ya? El homúnculo de Penfield, como le dije, ya es la distribución de todo el cuerpo en la corteza cerebral. Vemos acá, de manera muy concisa, ¿sí? El homúnculo motor, ¿sí? El área 4 de Brodmann, el área primaria de motora, ¿sí? Vemos con un pie en la parte interna e interhemisférica, ¿sí? La mano en la parte córtico-parietal de la parte más alta, la parte temporal baja, lo que tiene que ver la lengua y los músculos de la masticación en parte. Es por eso, ¿se pueden acordar de esto? ¿Sí? El área temporal. ¿Cuál era el área de Broca? 44-45. Perfecto. El área de Broca tiene que ver con esta lesión a este nivel, chicos. ¿Ya?
¿Listo? Y más abajo lo que tiene que ver con la lengua y ese tipo de cosas. En lo que es la mano, el dedo tiene una gran representación en el homúnculo. En verdad, a través de la evolución, el dedo pulgar tiene harta distribución, casi el 50% del dedo pulgar está distribuido. No se ve bien este homúnculo, pero tiene una distribución importante. Es por eso que acá este homúnculo lo dibujan con unas manotas, ¿ya? Y con una bocota, ¿ya? Entonces, esa es la distribución de la vía cortical, la vía del homúnculo motor. ¿Ya? Así como hay un homúnculo motor, hay un homúnculo sensitivo también, ¿ya? Y acá vemos toda la vía piramidal, mira, por ejemplo, mira, salen del área motora, se juntan los axones de las células gigantes celulares de Bell, ¿sí? Pasan por la parte anterior del pis del mesencéfalo, se juntan y se abren un poco a nivel del pedúnculo de la protuberancia del tronco, ¿sí? Esto se va a juntar y va a juntarse y va a pasar por la parte anterior y posterior en parte del bulbo para decusarse en las olivas vulvares, el 80% y el 15 a 25% pasar directamente para formar la vía córtico-espinal, ¿no es cierto? Del haz lateral, ¿no es cierto? Y para ejecutar los diferentes movimientos. Listo. Entonces, un repaso básicamente, lo que tienen que saber es eso, ya la parte de la corteza, la vía, cómo nace de las células gigantes solares de Bell, ¿sí? Cómo se organiza y baja y se distribuye. Lo que tiene que ver, la parte motora se evalúa básicamente esto que están viendo acá, la formación del fascículo córtico espinal, lo que les decía hace un rato, cómo se distribuye, y el componente motor. Acá vamos otra vez. Evalúa lo que es la fuerza, el tono, trofismo y los reflejos. La fuerza siempre se evalúa de manera proximal y distal, ¿ya? ¿Sí? Y eso lo hacemos a través de varias maniobras. En verdad, al inicio hacemos las dos maniobras más conocidas por todos. En miembro superior, la maniobra de Barré, sí, y en miembro inferior, la maniobra de Minganzini. Barré es el paciente si está echado de cúbito supino, ¿sí? Si está echado, le haces estirar los brazos de 45 grados, ¿sí? De manera simétrica con los dedos extendidos, ¿sí? De esta manera, porque al hacer esta maniobra de flexión, de extensión, ¿sí? Generas tensión en la parte distal, por lo tanto, si hay una paresia del paciente, el paciente al hacer la maniobra de Barré, ¿sí? Si está echado, si es de cúbito supino, 45 grados, si está sentado, 90 grados, si hay un déficit motor, la mano lesionada va a caer de manera completa. Si se puede hacer maniobras de agotamiento, hacer al paciente que flexione y extienda, si abre y cierra la mano, o haga este ejercicio de manera conjugada y le haces la misma maniobra. Si quieres acelerar o quieres ver más precozmente una lesión. El Barré positivo lo único que te indica es lesión en ese hemicuerpo. Contrarrestas o contrapones en este caso buscando una lesión del hemicuerpo del mismo lado con la maniobra de Minganzini. La maniobra de Minganzini, acá tenemos, la maniobra de Minganzini en verdad es la verdadera maniobra de Minganzini, pero lo que hacemos es la maniobra de Minganzini modificada, ¿sí? El paciente también de cúbito supino, flexión en 90 grados de la cadera y flexión de la rodilla en 90 grados, ¿sí? Y hacemos que el paciente durante 5 segundos aguante la fuerza, ¿no? Si hay un déficit motor se va a evidenciar. Lo mismo, podemos hacer pruebas de agotamiento, ¿sí? El de la bicicleta, ¿sí? O el del movimiento continuo para poder ver si hay un déficit motor considerable. Si el paciente tiene una lesión del lado derecho y también lesión del lado derecho del lado de las piernas, estamos frente a una déficit motor, una lesión de vía piramidal, en este caso, ¿no? Brachiocrural, ¿no es cierto? Entonces, cuando tenemos un déficit motor, o vamos a hablar de la parte motora, tenemos que tener en claro o revisar bien lo que es la fuerza muscular. La fuerza muscular es una tabla, está ya bien categorizado. ¿Cómo podemos evaluar? Tenemos 5 parámetros, en verdad, desde movimientos ausentes hasta movimientos con fuerza conservada, ¿ya? Y tenemos 5 parámetros, por ejemplo, uno, obviamente un paciente que tiene una plejía, hablamos de plejía cuando hay ausencia completa del movimiento, hablamos paresia cuando hay con preservación parcial o completa del movimiento, ¿ya? Entonces, hablamos de 0, obviamente, cuando el paciente no mueve nada, ¿ya? No mueve. 1, cuando el paciente tiene esbozos de contracción, ¿sí? El paciente quiere intentar, pero tiene esbozos de contracción, ¿sí? 2 puntos, el paciente mueve, pero sobre la superficie de la cama, por ejemplo, ¿sí? Del lado lesionado.
¿Sí? 3 puntos, el paciente vence la gravedad, pero uno le coloca la fuerza, no vence la contrafuerza que uno le está poniendo, ¿sí? Acá tenemos una clasificación 3, 4 menos, 4 más, en verdad es un poco más sutil, pero en verdad en el 4 el paciente vence la resistencia parcialmente, y una diferencia con el 5 que vence la resistencia, ¿sí? Y vence la gravedad y vence la resistencia completa. ¿Ya? Es una fuerza 5 sobre 5, es un paciente que tiene fuerza normal, ¿ya? Listo. Barré, no se olvide, Mingancini, ¿ya? Otra cosa, la escala de la respuesta de lo que es los reflejos osteoteninosos. Vemos el trofismo, vemos el tono, vemos la fuerza y la escala de los reflejos. Es un dato importante que tienen que saber porque hay que categorizar o hay que valorar los reflejos osteoteninosos y eso te orienta bastante si estamos frente a una lesión de primera o segunda neurona. Vamos a revisar eso, ¿ya? Entonces, y todos los reflejos y la fuerza como tal se evalúa de manera simétrica, chicos. Vemos en la evaluación motora, vemos simetría, es lo que más predomina, simetría, proximal y distal, vemos simetría, ¿ya? Entonces, de los reflejos, vemos 0, no hay reflejos, de todas maneras. Una cruz, hay hiporreflexia, 2 cruces, los reflejos normales, ¿sí? 4 cruces, la hiperreflexia más clonus, ¿no? ¿Está bien esa escala? ¿Ya? Porque acá tiene que ser, en verdad, hay arreflexia 0, 1, hiporreflexia 2, reflejos normales, 3, hiperreflexia 4, reflejos más clonus, es así, ¿ya? Perfecto. Listo. Entonces, como pueden ver en la evaluación motora, podemos evaluar todos los músculos sabidos y por haber. Todos los músculos sabidos y por haber, ¿ya? Entonces, una vez que hemos hecho Barré, hemos hecho Mingancini, podemos evaluar de la parte localizada de los músculos flexores, los músculos extensores, ¿sí? Los músculos extensores, supinadores, ¿sí? Y los flexores de las manos, en verdad, dependiendo de la patología que queremos encontrar, ¿ya? Listo. En miembros inferiores también tenemos los abductores, ¿sí? Y hasta de manera muy simétrica. Ahora, el tono muscular. El tono muscular, chicos, es el estado de semicontracción de un músculo, es el estado basal de un músculo, ¿ya? En donde vemos que el tono puede ser normal, cuando una evaluación netamente vemos que no hay alteraciones, la espasticidad y la rigidez. ¿Cuál es la gran diferencia? La espasticidad, hablamos de espasticidad, primero la parte anatómica, ¿ya? Espasticidad cuando hay lesión de vía cortical, netamente, y rigidez cuando hay lesión de vía subcortical, ¿ya? Entonces, la espasticidad, como ven acá, hay dificultad para iniciar el movimiento, pero va soltando progresivamente a medida que uno va haciendo, pero es de manera torpe, ¿ya? Torpe, a comparación de la rigidez, que el inicio puede ser dificultoso, obviamente es dificultoso hasta el final, ¿sí? Rueda dentada, lo mismo, es un paciente que evidentemente al iniciar o al intentar vencer la gravedad o vencer la resistencia o al realizar movimientos pasivos va a soltar y va a tratar de contraerse de manera involuntaria, todo es por si acaso, de manera involuntaria al hacer el movimiento. Y la hipotonía obviamente cuando no hay ninguna fuerza que se pueda presentar. Ahora, hipotonía, hablamos obviamente en una lesión de vía piramidal aguda, ¿no? En una lesión de vía piramidal aguda. Hipotonía. Hay lesión de primera neurona y segunda neurona, ¿ya? Hay lesión de primera y segunda neurona, ¿ya? Vamos a ver por acá. Entonces, es lo que tenemos que saber bien. Cuando estamos hablando de la parte motora, vemos si estamos frente a una lesión de primera o segunda neurona. Entonces, lesión de primera neurona, netamente, ¿sí? Vemos que hay una debilidad moderada, ¿sí? A comparación de la otra. Puede haber atrofia, y la atrofia a comparación de primera neurona es una atrofia simétrica, ¿sí? A comparación de la segunda neurona, que es una atrofia dependiendo del nervio que se esté afectando, localizada, ¿ya? Otro, las fasciculaciones. Por lo general, la lesión de primera motoneurona o primera neurona motora superior, ¿sí? No suelen ver fasciculaciones, pero al inicio de la lesión de segunda motoneurona o lesión de vía periférica pueden aparecer las fasciculaciones entre la segunda y tercera semana, que te indican que hay lesión de vía periférica o del nervio periférico, que por
por lesión compresiva y este tipo de cosas, te indican que el músculo está sufriendo, en este caso, por alteración de la información que no le llega al músculo, ¿ya? Y hay un dato importante, la lesión de primera neurona se acompaña siempre de hiperreflexia, a comparación de la vía de segunda motoneurona, que hay hiporreflexia, ¿sí? En la lesión de primera neurona, a veces, hasta cierto punto, puedes encontrar un clonus presente, ¿sí? Obviamente en la segunda neurona no hay nada de eso, ¿sí? Y acá, dato importante, a veces puede estar acompañado, no siempre, chicos, esto sí es un dato que no está siempre, la espasticidad en un paciente que tiene lesión de vía piramidal, ¿sí? Secuelar, ¿sí? La espasticidad es un dato que siempre se va a acompañar, ¿ya? A comparación... no, perdón, la flacidez, eso sí es un dato, sí, la flacidez en lesión de segunda neurona. Y el Babinski, el Babinski lo que te traduce es lesión de vía piramidal, a comparación de vías largas en este caso, ¿ya? Neurona motora superior, Babinski presente. Neurona motora inferior, no hay Babinski, ¿ya? No hay Babinski. Listo, muy bien. La diferencia entre hiperreflexia y clonus. Primero nosotros cuando evaluamos un paciente, ¿ya? Primero hay que adiestrarnos bastante en lo que es la evaluación, porque a veces para mí una respuesta, una hiper o reflejos normales, para otra persona que ven poco puede ser reflejos aumentados. Entonces lo que manda es la simetría. La simetría. Vamos a poner acá una imagen. Por ejemplo, vamos a ver. Existen zonas en el cuerpo en donde básicamente tenemos reflejos por lo general disminuidos, ¿ya? Dentro de ellos es el tricipital, ¿sí? Y el coracobraquial. Tricipital, ¿sí? C6, ¿sí? Y coracobraquial, C4. Por lo general lo tenemos disminuido. Si hablamos en la escala de reflejos, lo tenemos sobre 1/4, por lo general. Y el bicipital, ¿dónde está acá? Y el bicipital que tenemos acá, el bicipital es netamente C6, la raíz C6. Entonces, por lo general, si en un paciente normal, sin una alteración, lo va a tener en una escala básicamente 2/4. Por ejemplo, si tú ves un paciente, lo estás evaluando, obviamente ves un bicipital y para ti te parece que es un 2/4 y en el lado contralateral también es un 2/4, no hay ninguna alteración. Vas arriba al coracobraquial, C4. Si el coracobraquial, por ejemplo, un paciente lo tiene aumentado en comparación con el lado contralateral, la lesión podría estar ahí. Y hasta ahí hay hiperreflexia. Ya, hasta ahí vemos que hay hiperreflexia. Y el clonus arriba, el paciente, usted percute, ya sea bicipital o estilo radial, y el paciente hace esto. Y en miembros inferiores, uno percute en la parte patelar, ¿sí? Uno percute en la parte patelar y el paciente tranquilamente puede llegar a tener hiperreflexia y más de una vez saca clonus. Pero el clonus típico que sacamos es cuando hiperextendemos la parte del aquiliano, de la parte de la hiperextensión del pie. Jalamos y el paciente hace esto, comienza a hacer esto. Es un reflejo que no se agota, ¿ya? Porque la motoneurona alfa de la columna, de la médula, básicamente no modula. Al no modular por la vía piramidal, se dispara constantemente. Entonces, la vía piramidal, ¿qué te indica? Lesión de vía piramidal, lesión de primera motoneurona. Acuérdense, chicos, que hablamos de lesión de vía de primera motoneurona en todo el sistema nervioso central. Si se altera primeramente la corteza o la médula, ¿ya? Hablamos de lesión de vía piramidal cuando hay alteración de la corteza y la médula. Todo lo que sale es segunda neurona, en este caso segunda motoneurona, segunda neurona, ¿sí? Periférico, ¿ya? Eso tiene que quedar claro, ¿sí? Y todo lo que es hiperreflexia, clonus, ¿sí? Babinski positivo es primera motoneurona o neurona motora superior. Sí, todo lo que es hiporreflexia o arreflexia, ¿sí? Flacidez tiene que ver con segunda motoneurona. Y obviamente en segunda motoneurona no hay Babinski, ¿ya? Listo, vamos a por acá. Bueno, lo que es el tono, básicamente el trofismo se ve, chicos. El tono se palpa, estado de semicontracción. El trofismo lo vemos y lo describimos, ¿sí? Acá, como puedes ver, hay atrofia,
casi severa de la parte de los interóseos, ¿sí? Es un paciente que tiene distrofia muscular de Duchenne, por ejemplo, típico, hay una pseudohipertrofia en estos pacientes, ¿vemos? Una pseudohipertrofia. Obviamente en paciente con físico hay una hipertrofia, o sea, el trofismo lo vemos, el tono lo palpamos. Listo. Los reflejos ototeninosos, solo para que tengan una idea, chicos, es un reflejo monosináptico. Pregunta de examen también, ¿no? Los reflejos ototeninosos son un reflejo monosináptico. ¿Por qué? Este reflejo, al percutir la parte del patelar, por ejemplo, ¿sí? Va a ser captada por el uso muscular. Este uso muscular va a transducir en este caso, el estímulo, ¿sí? Se va a transformar en un estímulo sensitivo netamente, va a viajar por el cordón posterior al ganglio raquídeo, hasta posterior, va a pasar por en este caso posterior, ¿sí? Y de manera conjunta va a pasar a la parte anterior, a las alfa-motoneuronas, y este estímulo sensitivo de percusión, al final de cuentas por contracción del uso muscular, se va a transformar en un estímulo motor hacia el asta anterior. Al hacer la sinapsis en una sola vez en el asta anterior, sale por el cordón anterior y regresa al músculo y se genera el estímulo. Es un estímulo que no se hizo consciente, por si acaso, se quedó en la médula nomás. Por eso el reflejo osteoteninoso es un estímulo monosináptico. Acuérdense de eso. Un par de preguntas sobre eso. Ya, vamos a ver acá. En la evaluación de reflejos vemos algunas maniobras en donde nos va a facilitar que estas aparezcan. Por ejemplo, tenemos la maniobra de Hendrazi, en donde le dice al paciente directamente que jale, ¿sí? De manera opuesta, con sus dos manos, y al bloquear la alfa-motoneurona, percutes, en un paciente que son complicados, percutes y el estímulo sale. ¿Ya? En pacientes que de repente están un poco distraídos, un poco tensos, porque para sacar reflejos, chicos, el paciente tiene que estar de manera relajada y distraída. Pero a veces en emergencia, en salas de medicina, a veces no pasa eso. Pero, ¿qué tienen que hacer? Hacer estas maniobras para que la alfa-motoneurona libere un poco, suelte un poco y básicamente el estímulo salga. ¿Ya? Acá estamos evaluando la evaluación del patelar. ¿Ya? Yo les había dicho hace un rato, acá tenemos, ¿qué estímulo es el reflejo? Maceteriano. ¿Qué estoy evaluando acá? ¿Qué par craneal? Quinto 3, muy bien, el quinto 3 estamos hablando acá. ¿Sí? Acá tenemos el reflejo tricipital, ¿sí? C6. Coracobraquial, C4. ¿Sí? Bicipital, C6. Tricipital, C6, C7. Estilo real y estilo cubital, también C6, C7. Y el cutáneo palmar es C8. Ahorita lo vamos a ver cómo es. ¿Ya? Listo, acá tenemos el reflejo tricipital, ¿ya? Tricipital, C6, el patelar, dicen C3, C4, en verdad son básicamente C4, bicipital, C6, lo mismo, ¿sí? Y lo que se tiene que hacer básicamente al buscar reflejos es poner en la posición que ustedes quieren buscar el reflejo. Es un dato importante, cuando quieren buscar reflejos, chicos, tienen que poner en el estado que ustedes quieren que genere el músculo. Por ejemplo, si es un paciente que está buscando el bicipital, en la vida lo vas a poner así, ¿no? Tienes que poner en estado de semicontracción y buscando que flexione. Cuando buscamos el tricipital, tienes que sostener y el paciente de tal manera que cuando percutas, empuje un poco tu mano en el estado que quieres tú buscar el estímulo o el estado de contracción. Lo mismo cuando hay reflejo patelar. El reflejo patelar es de manera conjunta, hay miles de formas de evaluar este reflejo, pero básicamente tienes que el paciente relajado, obviamente, sostener debajo de una mano nada más, ¿sí? Y apoyarte en la otra contralateral y percutir, ¿sí? Hasta el mismo hecho de percutir es toda una maniobra, chicos, pero la cosa que hay que practicarla. Si ustedes van a pasar de medicina y todo eso, tienen que buscar reflejos, busquen pacientes y traten de hacer eso. Mira, la doctora te está buscando y no se encuentra, tendría que ser la moneda de Hendrazi, ¿no? Básicamente para que libere un poquito, ¿ya? Listo. Vemos lo mismo acá, chicos. Mira, el estilo, ¿qué raíz estamos hablando acá? Es el estilo radial, ¿no? C6, C7 por lo general. Acá, seguimos repitiendo, el patelar, L4, perfecto. Ahí está, el cutáneo flexor de los dedos. Este C8, chicos, C8.
En pacientes que tienen hiperreflexia, lesión de primera neurona de vía piramidal, hay que buscar este reflejo. A veces nos cuesta buscar qué lado está más hiperrefléxico. Estos datos, el coracobraquial que suele estar bajo y el flexor de los dedos que no suele presentarse, si lo tenemos presentes, ahí está la parte de la hiperreflexia, ¿sí? Son datos que hay que aprender. Y el aquiliano, un reflejo que por lo general se agota a partir de los 45 años o en estados metabólicos, diabetes mellitus, ¿ya? Entonces, por lo general no lo vamos a encontrar. Que si lo encontramos son reflejos que desempatan, llamamos nosotros. O sea, que si está presente, ese es el lado de la hiperreflexia, ¿ya? ¿Qué res estamos hablando si es el aquiliano? S1, ¿ya? Perfecto. Lo mismo que les he dicho acá, básicamente, para que ustedes sepan, flexor de los dedos, ¿sí? C6, C8 por lo general, ¿sí? Listo. Reflejo nauseoso, cremasteriano, bueno, el bulbo cavernoso. Acá vemos el reflejo corneal. Reflejo corneal, ¿qué par craneal estamos evaluando? Quinto, perfecto, quinto 1 por lo general, ¿ya? Quinto 1. En pacientes cuando evaluamos muerte cerebral, si yo le digo, doctora, si yo le digo ahorita, estamos hablando el reflejo corneal, topográficamente, ¿qué núcleo estaré evaluando? El núcleo del quinto. ¿Dónde está el núcleo del quinto? Protuberancia, es fácil, ¿no? Los 12 entre 3, 3, 3, listo, es bien fácil. Entonces, básicamente, de manera indirecta, cuando buscamos el quinto, estamos hablando la protuberancia, ¿ya? Los cutáneos abdominales van de T11 hasta de T11 hasta L1 tranquilamente, pero básicamente T11, T10, T11, T12, ¿no? Y el famoso reflejo de Babinski. Entonces, acá hablamos básicamente de la respuesta flexora. Entonces, la respuesta flexora, cuando buscamos esto, son de 3 tipos. La respuesta como tal, que es flexora, que es normal. La respuesta indiferente, que no se flexiona ni se extiende. Y el Babinski. Un dato que sí desde ahorita tienen que empezar a buscar y entender, chicos, que no existe Babinski negativo. El Babinski está o simplemente no se menciona. ¿Por qué? Si no está, tendría que ser flexor o indiferente. Por eso no dices Babinski negativo. Cuando pones Babinski negativo en tu examen neurológico, está mal. ¿Por qué? Porque si no hay Babinski, tendrías que tener dos opciones, el flexor o el indiferente. Como quedan 2 opciones, tienes que necesariamente poner lo que estás encontrando. Entonces, tanto el indiferente como el Babinski ya es una lesión alterada. Entonces, abajo tenemos el Babinski. ¿Han escuchado del Hoffman del Trommer? Es el Babinski de la mano. Ve vías cortas, la vía piramidal. El Babinski te ve vías largas, por lo general, lesiones extensas, ¿sí? Lesiones grandes o lesiones antiguas también. Pregunta. ¿El Babinski a los cuales aparece inmediatamente de una lesión de vía piramidal? Paciente con un stroke isquémico, hemorrágico, ¿te parece ya Babinski? En verdad aparece entre el 4º al 8º día. En cuarto, si un paciente adulto mayor viene con una lesión a nivel tiene un stroke isquémico y tiene con un Babinski de ese lado, ese Babinski no es por la lesión de ese momento. Ese Babinski es por lesiones antiguas que se han liberado por el evento nuevo que está teniendo. Entonces, el Babinski en verdad aparece entre el 4º y 8º día, ¿ya? Entonces, así como hay Babinski, también hay sucedáneos del Babinski, ¿no? Acá tenemos los reflejos de Babinski, ¿no? Tenemos el Shadok, ¿sí? ¿Cómo es el Shadok? Deslizar la parte anterior sobre la espina del cúbito, no, de radio, perdón, ¿sí? Y que ves la hiperextensión con la abducción de los otros 4 dedos, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esta maniobra? Este es Oppenheim. Este es Schaffer, lo mismo, chicos, ¿sí? Aplastas la parte del tendón aquiliano, ¿sí? Y vas a ver la hiperextensión del primer dedo con el abanico en los otros 2. Y cuando percutes de manera continua los músculos acá, los gastronemios o los gemelos, ¿cómo se llama esta maniobra? Gordon, ¿no? Gordon, perfecto. Y un dato importante, hay otro más, o sea, esta es la maniobra de Bing. ¿Qué dice Bing? Percutes la parte externa, casi lateral a la parte del pie, percutes, y tiene que ser un estímulo doloroso, vas a ver también la hiperextensión del primero, ¿sí? Maniobra de Bing, percusión de la parte lateral del pie, ¿sí? Esto es Gonda para los mexicanos y para los
norteamericanos es el Strang, ¿ya? Strang, ¿sí? Es el cuarto, abducción del cuarto, y lo que tienes que ver es lo siguiente, es la hiperextensión del primero, ¿ya? Acuérdense siempre eso. Entonces, no solo existe estos dos maniobras, Shadow, Schaffer, Gordon, existe también el Bing, que hay que buscar, busquen si tienen pacientes, y el Stranky, o Gonda para los mexicanos, ¿ya? Busquen chicos, porque cada vez que tenga un paciente con lesión de vía piramidal van a encontrar, ¿ya? Y el Babinski de la mano, mal llamado el Babinski de la mano, tenemos acá ¿cuál? El Hoffman, la percusión de la parte del ulnar, ¿sí? Y el paciente que hace esto, chicos, esto, lesión de vía piramidal corta, ¿sí? O la percusión del mismo, que es el Tromer, ¿sí? Igualito que el Babinski, aparece entre el cuarto y octavo día, ¿ya? Perfecto. Lo mismo que les he dicho, lo sucede en el Babinski en sus diferentes presentaciones, ¿sí? Hay que buscarlos, chicos, tienen que buscarlo para poder de repente encontrarlo. Y obviamente cada parámetro, si tú ves un Schaffer, si ves un Gordon, un Big, ¿qué te traduce? Lesión de vía piramidal, perfecto, muy bien. Entonces, ¿qué ha pasado? Un paciente cuando tiene múltiples lesiones cerebrales, un paciente adulto, diabético, hipertenso, tiene varias lesiones, de manera muy solapada, por así decirlo, este paciente tiene infartos pequeños, bien pequeñitos, asintomáticos completamente, que pasa el tiempo y no pasa nada, pero pasa lo que siente, que el paciente comienza a liberarse, la parte prefrontal y frontal baja controlan la vía piramidal, en verdad tiene múltiples funciones, ¿ya? Entonces, al liberarse por múltiples infartos subcorticales más que todo, comienzan a aparecer los reflejos que antiguamente nosotros dejamos de tener. El reflejo, el tensor de la mano, sí, básicamente, adultos mayores con infartos múltiples, ¿sí? El glabelar percute la parte de la glabela y nosotros normalmente, ¿qué hacemos? Bloqueamos eso. Si uno percute la parte anterior, bloqueamos. Porque somos conscientes, o sea, la parte del lóbulo frontal hace eso. De manera consciente bloquea, te percutes y tú bloqueas. Al hacer esto, no haces eso, sino haces uno, dos y después sigues percutiendo y ya no haces eso. Ya no parpadeas. Pero ¿qué pasa? En estos pacientes que tienen múltiples infartos, no pueden bloquear. Entonces, un signo de liberación frontal también. Otra cosa, un signo que ya desapareció hace mucho tiempo, comienza a aparecer, que es el hociqueo. El hociqueo, lo mismo, ¿sí? O el de succión. Estos signos, chicos, son signos de liberación frontal. Hay que busquen también, tienen pacientes, a veces hablamos de las famosas demencias vasculares. Todo paciente con demencia vascular por infartos, por hipertensión, más de 80 años, es casi probable en el 80% de tener un signo de liberación frontal. No hay forma de que no tenga, ¿ya? Siempre y cuando tenga esa condición. Tenemos que buscar, ¿ya? La sensibilidad. La sensibilidad en la evaluación va de diferentes maneras, ¿ya? Una sensibilidad profunda y una sensibilidad superficial. Tanto las dos sensibilidades se hacen consciente a nivel cortical. Las dos pasan por la vía, por el tálamo, ¿ya? Las dos pasan por el tálamo. Entonces, superficial, termoalgésica. Alfileres en este caso, o moldadientes, que básicamente siempre es comparativo, derecha con izquierda, arriba hacia abajo, y esto nos va a ayudar bastante también buscando un nivel sensitivo dependiendo de dónde esté la lesión. Pregunta de un dato que tiene que tener importante es que cuando un paciente, ¿saben qué es nivel sensitivo? Un paciente que por lo general no mueve las cuatro extremidades, ¿sí? De instalación brusca a veces, dependiendo de la lesión o de la situación que esté generando todo esto, pero que al buscar la sensibilidad va a haber una discrepancia, que la sensibilidad comienza a alterarse a medida que vas bajando y vas a tener un nivel donde la sensibilidad no la tiene, o sea, muere. Estás tú buscando la sensibilidad y comienza a alterarse y a partir de abajo no hay sensibilidad. Nivel sensitivo, lesión, ¿dónde está la lesión? A nivel medular, perfecto. Lesión de primera o segunda neumotoneurona. Nivel sensitivo. Va a depender, ¿no es cierto? Pero en verdad es primera neurona, por lo general. Porque todo lo que es la vía central, sistema nervioso central y médula, cualquier alteración en esa estructura es lesión de primera motoneurona. Cuando hay lesión de los nervios periféricos es lesión de segunda motoneurona, ¿ya? Incluyendo los pares craneales también, por si acaso. Entonces, el tacto grueso a través del algodón y el pincel podemos hacerlo, y la térmica básicamente poniendo cosas calientes, cosas frías. La profunda
La profunda es un poco más subjetivo. El paciente tiene que estar despierto. Por lo general, es un paciente, tenemos que hacer un paciente despierto. A un paciente como tiene alteración de nivel de conciencia, no podemos hacer la evaluación profunda. ¿Por qué? Porque es más subjetivo. Señor, siente acá, compare, ¿dónde siente más? ¿Dónde siente menos? Igualito, tiene que comparar. Para eso la vía cognitiva tiene que estar muy bien, ¿no? Ahora, la profunda se divide básicamente en la evaluación de la palestesia, ¿sí? Con el diapasón, ¿sí? La palestesia, que es lo primero que se altera en un paciente diabético, por ejemplo. En un paciente diabético lo primero que se altera es la vía de la sensibilidad profunda, la palestesia, ¿sí? La sinestésica, posición articular. Más de una vez hemos visto que cuando a un paciente lo estamos evaluando, la sensibilidad profunda, ¿sí? Y no tenemos diapasón, pero sí podemos evaluar de esta manera, buscando la sensibilidad, o sea, la sinestesia, diciéndole primero al paciente que mire el pie está en posición de cúbito supina y puede mirar, el dedo está arriba o abajo. Tú no tienes que mencionarle, el dedo está arriba, el dedo está abajo, el de arriba y abajo. Una vez que la vía visual ha hecho efecto, ¿sí? Bloqueas la vía visual, o sea, le haces cerrar los ojos y en este caso le dices de manera ya muy personal, le dices tú al paciente, señor, moviéndole, el dedo está arriba o abajo y él te tiene que describir si está arriba o es abajo. Acá que ves sensibilidad profunda, así es que no siempre van a tener que buscar diapasón para evaluar la vía profunda, pueden usar la parte sinestésica. Y la parte batistésica tiene que ver con el peso, es mucho más subjetivo, ya casi no usamos, pero básicamente si uno quiere que evaluar toda la vía, toda la sensibilidad profunda, tendría que ser estos 3 parámetros o 4 parámetros, ¿ya? Otro dato importante, que obviamente esta vía profunda va por cordones posteriores, se hace consciente, viajan por el tálamo y llegan a la vía motora primaria, ¿no es cierto? Listo. La sensibilidad, básicamente, como ya les he dicho, hay síntomas positivos y síntomas negativos, ¿sí? Todos estos, ¿alguien sabe qué es? Bueno, vamos a ver, estamos con el tiempo. Vamos a ver básicamente lo que son las parestesias, que es la sensación. Todos estos chicos, todo esto de acá, todo lo que están viendo acá, síntomas positivos, las parestesias, disestesias, hiperalgesia, todos son alteración en la percepción de un estímulo, ¿ya? Esto va a diferenciarse dependiendo por intensidad, ¿sí? Por ejemplo, las parestesias es la sensación o la alteración en la percepción de un estímulo, en este caso, de tipo hormigueo, ¿ya? Las disestesias es lo mismo, o sea, una parestesia pero dolorosa, ¿sí? Hormigueos que generan mucho dolor, ¿ya? La hiperalgesia, que tiene que ver con la intensidad del estímulo que estamos presentando al paciente. Por lo general, la hiperalgesia se da ante estímulos que no generan por lo general un dolor, por así decirlo, o no generan mucho dolor, el paciente lo percibe como doloroso. La alodinia es la alteración en la percepción exagerada, en este caso, ante estímulos que no produce, y hay una desorganización. Por ejemplo, a un paciente usted le sopla, doctora, le sopla y siente que le quema, ¿sí? Básicamente es una alteración en la percepción, desorganización en la percepción, ¿ya? La hiperpatía tiene que ver con pacientes que tienen cáncer, por ejemplo. Son dolores muy intensos, extremadamente desagradables, y a veces la hiperpatía no solo es una alteración en la sensibilidad, a veces tiene que ver con lesiones centrales en pacientes que tienen cáncer, ¿ya? Síntomas negativos, la hipoestesia y la anastesia. Anastesia en paciente que tiene, por ejemplo, un nivel sensitivo, lesión medular, en donde básicamente vas a ver la anastesia por debajo de la lesión. Claro, la hiperpatía, buena pregunta. La hiperpatía, como lo he puesto acá, es un estímulo de manera permanente, ¿sí? Y me dijiste la disestesia. Es una parestesia que genera dolor. ¿Ya? La parestesia altera, por ejemplo, es un hormigueo. Nunca alguien sintió adormecimiento, hay una etapa en que genera bastante malestar. Ese malestar puede transformarse en dolor. Si es una parestesia dolorosa, esa es una disestesia, ¿ya? Todos tienen que ver con alteración en la percepción del dolor, en intensidad más que todo. La hiperpatía, como le digo, es un grado ya muy extremo de dolor intenso y permanente, independientemente del estímulo que lo genere,
¿ya? Independientemente del estímulo que lo genere, ¿ya? Por lo demás, si tiene que ver con, por ejemplo, la parestesia, el solo hormigueo, la disestesia, lo mismo que arriba, pero con dolor nada más. La hiperalgesia tiene que ver estímulo necesariamente, tiene que ver estímulo para ver la hiperalgesia. La alodinia, por lo general, el estímulo se cambia, o sea, cambia, se transforma, ¿sí? Uno sopla y le quema, uno le puede pasar la mano nada más y siente que le arde la alteración, hay una alteración y una desorganización del estímulo básicamente.